Buenas noches a todos. Seamos bienvenidos a nuestra reunión de célula en las casas. Como hemos comentado, la Iglesia Bautista Maranata de Mérida somos una iglesia cristiana que hemos abierto nuestros hogares para compartir el Evangelio de Jesucristo. Esperamos que el día de hoy esta porción de la Escritura que vamos a compartir sea de bendición para tu vida. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y en especial en los versos del 10 al 13. Hechos capítulo 4, de los versículos del 11 al 13. Déjenme decirles que el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, relatan la vida de los primeros cristianos, relata cómo ellos vivieron después de la muerte del Señor Jesucristo, de su resurrección y su ascensión a los cielos. Relata la vida de Jesús vivida ahora en sus discípulos, en sus apóstoles. Bueno, no solo en los apóstoles, sino en todos aquellos que se convirtieron en seguidores, en discípulos de Jesucristo. En este pasaje de Hechos capítulo 4, vemos a Pedro y Juan siendo encarcelados por haber sanado a un cojo, pero más allá de este milagro, quiero compartirles por lo menos 3 cosas de por qué decidir seguir a Jesucristo. La primera de ellas, Jesucristo es la base de cualquier edificación. Fíjense lo que dice el verso 10 y 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La vida de los judíos, déjame te comento, te doy un panorama más amplio. Estaba edificada sobre la base de una vida religiosa interpretada en la ley de Moisés. Por ejemplo, el mandamiento de guardar el día de reposo. Ellos habían hecho más de 600 mandatos interpretados solo de este mandamiento. La vida debía ser mejor para toda persona y para toda la familia, para toda la sociedad, pero no era así. Los matrimonios en aquel tiempo se divorciaban, había corrupción en los negocios. Y lejos de ser una base de edificación, esta se prestaba para abusar del poder, dividía la sociedad y lo peor de todo, alejaba a las personas de Dios. Y esto mismo, como sucede en nuestros días. De esto aprendemos algo para nuestros días. Jesucristo es la base en que puede edificar toda persona. La palabra de Dios nos dice allí en el libro de Isaías, capítulo 28, Isaías 28, 16, fíjate lo que el Señor nos dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Así dice el Señor. Esto nos está diciendo que toda familia, todo matrimonio, en todas las relaciones que nosotros tengamos, podemos edificar sobre Jesucristo. Una relación siempre va a necesitar de muchas cosas. Va a necesitar de amor,
va a necesitar de servicio, va a necesitar de perdón, de dirección. Y déjame decirte que toda persona puede edificar sus relaciones sobre Jesucristo. Solo en Jesucristo podemos encontrar una base sólida. El profeta Isaías lo comentó hace más de 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y 2000 años después del Señor Jesucristo, déjame decirte que el Señor Jesucristo sigue siendo una base sólida para cualquier persona, para cualquier sociedad. La segunda cosa que quiero comentarte es que para seguir al Señor Jesucristo, te quiero decir que lo puedes seguir porque Jesucristo es el único Salvador. Si regresamos allí al pasaje en Hechos capítulo 4, el verso 12 nos dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan son juzgados por haber sanado al cojo en la puerta la hermosa del templo donde se reunían para adorar a Dios. Ellos les comparten a todos los judíos que los estaban juzgando que Jesucristo es el Salvador. Ellos aprovechan esta oportunidad para poder compartir de Jesucristo, pero para aquellos que lo estaban juzgando a Pedro y a Juan, esto era muy difícil de entender. ¿Por qué? Bueno, todo judío entendía que la salvación se encontraba a través de guardar la ley. Ellos estaban muy acostumbrados a obedecer todos los mandamientos y a las interpretaciones que habían añadido justamente a estos mandamientos. Se guiaban por ello en una forma incluso muy religiosa. Si hacemos una comparación, podemos decir que en nuestros días tampoco se entiende lo que Pedro y Juan estaban compartiendo, de que la salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Pero aun y cuando no se entiende, debemos de comprender y de saber que esto es verdad. Jesucristo no solo es la piedra angular donde se puede edificar cada persona, cada familia, cada sociedad, sino también Él es Salvador, es el que da salvación y vida eterna a las personas. Dos pasajes que te quiero compartir. Allí en Primera de Timoteo 2:5, la palabra del Señor nos dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Lucas 19:10, el Señor nos dice así: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero también nos da el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Allí en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué necesita el Señor Jesucristo ser Salvador? Bueno, la sociedad de aquel tiempo y en nuestros días está perdida. Vive a espaldas de Dios, no hace su voluntad. Por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que venir. Por eso Dios envió a su Hijo para poder salvar a toda la humanidad. La Biblia dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, en el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no vino solo para enseñarnos a cómo vivir, sino vino por ti y por mí, que estábamos perdidos en una vida religiosa,
perdidos en el odio, en el rencor, sumidos en tantas adicciones que hay en nuestros días y que la gente está atrapada en ellos. Son muchas las adicciones. La vida del ser humano está desequilibrada. Está desequilibrada y ese desequilibrio le lleva justamente a necesitar un Salvador. Tú y yo debemos seguir a Jesucristo, tomar una decisión de seguirle, porque solo Él es una roca firme en la que podemos edificar y solo Él puede salvarnos de lo perdido que cada vez más está la sociedad, de lo perdido que estamos tú y yo. Y en tercero, Jesucristo es el único que transforma. Observa lo que dice el versículo 13, allí de Hechos capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Subraya allí en tu Biblia o toma nota de esta última parte. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Solo Jesucristo transforma a las personas. Los judíos que estaban juzgando a Pedro y Juan eran personas de posición, eran de los más ricos, eran de los intelectuales y poderosos del país. Eran, como se llamaban, el grupo del Sanedrín. ¿Quiénes lo conformaban? El verso 5 nos dice que eran los gobernantes, los ancianos, los ancianos, personas respetadas, los escribas, los que se dedicaban a escribir, a transcribir las escrituras, y también estaban los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los de la familia, dice, de los sumos sacerdotes. A diferencia de ellos, quiero decirte que Pedro era simplemente un sencillo pescador galileo, y quien al pararse enfrente de ellos, bueno, porque así lo tenían, él muestra mucho valor presentándose delante de ellos, no como una víctima de la situación, sino mostrándose como un juez, juzgándole por las palabras que él está mencionando. Toda persona, podemos aprender de esto de igual manera. Toda persona necesita valor para enfrentar la vida, pero no como una víctima, sino enfrentarla con poder, con autoridad, con valentía. Tú necesitas valor para enfrentar los problemas de esta pandemia que estamos enfrentando. Necesitas valor para muchas cosas, para educar a tus hijos, para enfrentar los problemas en el trabajo, para enfrentar las situaciones que se presentan en una relación. ¿Dónde se encuentra el secreto? Porque muchas familias, muchas personas, a pesar de que pasan por situaciones muy difíciles, permanecen siempre firmes y adelante en su vida? Bueno, el secreto se encuentra aquí. Se encuentra al seguir a Jesucristo. Pedro y Juan estuvieron con el Señor, pero ellos tomaron la decisión de seguirle, porque el Señor Jesucristo trae mucha bendición para toda persona. Toda persona que edifica sobre Jesucristo, toda sociedad, toda familia es grandemente bendecida, pero no solamente en este tiempo que estamos aquí en la tierra, sino cuando pasemos más allá de este mundo, la eternidad. En el ámbito espiritual, el Señor Jesucristo es una piedra firme, sólida, que nos da vida eterna, nos da esa relación personal con Dios. La palabra de Dios dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2,
Primera de Pedro 2, de los versículos 4 al 6. Escuchen lo que dice: acercándose a él, piedra viva, hablando del Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Algunas personas piensan, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre Pedro, pero no puede ser así, porque cualquier persona tiende a la corrupción y no hay poder en él para poder edificar. El único que puede ser la roca, la piedra fundamental, la piedra del ángulo, es Jesucristo, porque Él es el único que puede, porque Él es Dios. Él dio su vida para rescate, para salvación, para perdón de nuestros pecados, y así nosotros poder tener una vida, no solo una buena vida aquí en la tierra, sino una vida eterna. ¿Qué es necesario que hagamos tú y yo? Bueno, es necesario que nos arrepintamos, que cambiemos de vida. ¿Cómo es eso? Esto es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Tal vez tú puedes decir, no, yo no puedo cambiar. Cuando tú depositas tu fe en el Señor Jesucristo, Él te da ese poder a través de su Espíritu Santo, y entonces con el arrepentimiento de tu vida, entonces Él te da una nueva vida, Él te transforma. Yo te invito el día de hoy para que tú determines seguir al Señor Jesucristo, para que Él transforme tu vida, para que te dé vida eterna y para que puedas edificar lo que sea en tu vida, para que puedas edificar tu matrimonio. Yo te invito para que hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesucristo, el día de hoy decido seguirte. Te pido que seas la base de mi vida y de mi familia. Sé mi Salvador, perdona mis faltas, me arrepiento de mis pecados y te pido transformes mi vida, dándome valor para enfrentar la vida, los problemas, las situaciones que vienen a mi vida. Padre bendito, te lo digo de corazón, te lo digo con fe en mi corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Yo te felicito si hiciste esta oración. Dice la palabra de Dios que hay gloria en el cielo por cada persona que declara su fe en el Señor Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Yo te invito para que puedas escribir al teléfono en pantalla para poderte regalar 4 estudios de la palabra de Dios, y así tú puedas continuar en seguir al Señor Jesucristo. O de otra manera, que te contactes con la persona que te envió este link para poder escuchar esta meditación de la palabra. Yo te invito para que sigas viendo las transmisiones todos los viernes a las 8:30. Dios te bendiga.